Buenas tardes, soy María José Quijano, del grupo de Criminología, quinto cuatrimestre, y hoy les expondré un análisis dogmático sobre los delitos sexuales tipificados en el Código Penal del Estado de Sonora. Abordaremos principalmente los delitos que se encuentran en el título 12º del Código Penal. Sin embargo, también mencionaremos otros que, aunque no se encuentran en este título específico sobre los delitos sexuales, su bien jurídico tutelado afectado también es la libertad sexual. Capítulo 1. Hostigamiento sexual, acoso sexual y abuso sexual. Comenzaré leyendo el tipo penal del hostigamiento sexual. Artículo 212 bis. Al que solicite favores de naturaleza sexual para sí o para un tercero con el anuncio expreso o tácito de causar a la víctima un mal relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en el ambiente de una relación, bien sea entre superior o inferior jerárquico, entre iguales o en cualquier circunstancia que los relacione en el campo laboral, docente, doméstico o cualquier otro, se le impondrá sanción de 3 a 6 años de prisión y multa de 300 a 500 unidades de medida y actualización. Cabe resaltar que en los delitos sexuales la conducta o el acto siempre va a ser de acción, jamás será de omisión, así como la culpabilidad siempre será dolosa y el bien jurídico tutelado siempre sería la libertad, dignidad y o seguridad sexual. Bien, entonces en el hostigamiento sexual el acto sería solicitar favores sexuales a un subordinado valiéndose de su puesto. Esto quiere decir que, por ejemplo, en el ámbito laboral, un superior solicite favores sexuales a un inferior, ya sea para sí mismo o para otra persona. Esto bajo las amenazas de causarle algún mal debido a su poder superior. Entonces, los medios comisivos podrían ser el abuso de poder o la jerarquía, es decir, utilizar erróneamente el poder que tú tienes. La calidad del sujeto activo no nos pide específicamente que el sujeto activo tenga alguna característica, simplemente puede ser cualquier persona que, aprovechándose de su posición jerárquica o laboral, realice la conducta. Y calidad del sujeto activo tampoco nos pide una en específico, más que sea un subordinado o una persona en una situación vulnerable frente al sujeto activo. Punitivo. La pena sería de 3 a 6 años de prisión y multa de 300 a 500 unidades de medida y actualización. Tipo penal del acoso sexual. Artículo 212 bis 1. Comete el delito de acoso sexual quien por cualquier medio, ya sea directo, indirecto o por medio de las herramientas de comunicación digital personal, asedie sexualmente a una persona de cualquier sexo y la ponga en riesgo o que lesione su dignidad. Entendemos por asedio sexual como una forma de violencia sexual que se expresa a través de palabras o acciones. Por ejemplo, comentarios ofensivos sobre el sexo de una persona, miradas morbosas o insistentes, silbidos, sonidos y gestos, imágenes o dibujos ofensivos, tocar a alguien sin su consentimiento o invitar a alguien a salir repetidamente. La característica del acoso sexual es que tiene que ser continuado, o sea, debe ser constante. Medios comisivos. Normalmente el acoso sexual involucra una violencia moral o intimidación, ya que estos gestos sexuales o tocar sin consentimiento a la persona o las miradas lascivas suelen causar un daño psicoemocional. Esto, por ejemplo, se puede demostrar cuando en una fiesta eh, algún hombre está asediando a una mujer con la que quiere ligar o algo y normalmente está ahí eh, frotando sus partes íntimas contra ella o tomándola de la cintura, aunque ella ya le haya dicho muchas veces que no quiere nada con él y él sigue insistiendo. El acoso sexual también, como lo dice el tipo penal, puede ser a través de cualquier medio, ya sea directo, indirecto o por medio de las herramientas de comunicación digital personal. Esto involucra redes sociales principalmente. Punitivo. La pena
para el acoso sexual es de 4 a 8 años de prisión y una multa de 300 a 500 unidades de medida y actualización. La calidad del sujeto activo, pues no nos pide calidad, simplemente cualquier persona que realice la conducta de acoso. Del sujeto pasivo tampoco nos pide una calidad en específica, sino pues simplemente es cualquier persona que es el objeto del asedio. Tipo penal del abuso sexual. Artículo 213. Al que sin consentimiento de una persona ejecute en ella o la haga ejecutar un acto erótico, se le aplicará una pena de 2 a 5 años de prisión y multa de 20 a 50 unidades de medida y actualización. El acto vendría siendo realizar o hacer que una persona realice un acto sexual sin su consentimiento, pero sin llegar a la cópula. Normalmente no media violencia física, sino que los medios comisivos suelen ser una violencia moral o una intimidación. Por ejemplo, en los casos de abusos a niños, normalmente es alguien del núcleo familiar quien está realizando ese abuso, como puede ser un papá, un padrastro, un tío. Entonces, cuando al momento de estar abusando del niño, no suele haber algún tipo de violencia, ya que el niño no suele ni siquiera comprender qué es lo que está pasando. Si hubiera algún tipo de violencia física, ya estaremos hablando de una agresión sexual. No nos pide una calidad de sujeto activo ni de sujeto pasivo. Simplemente el sujeto activo sería cualquier persona que realice la conducta abusiva y el sujeto pasivo sería cualquier individuo que sufra el acto sin su consentimiento. Punitivo. La pena contemplada para el abuso sexual es de 2 a 5 años de prisión y multa de 20 a 50 unidades de medida y actualización. Para resumen del capítulo 1, la diferencia de estos 3 delitos es que el hostigamiento es un abuso del poder de una relación jerárquica para solicitar favores sexuales a un subordinado. El acoso lleva a cabo conductas como palabras o acciones de connotación sexual hacia otras personas de manera continuada, causándole un daño psicoemocional. Y el abuso se refiere a realizar o obligar a que alguien realice actos sexuales sin su consentimiento, pero sin llegar a la cópula. Capítulo 2. Estupro. Tipo penal, artículo 215. Comete el delito de estupro el que tiene cópula con una persona mayor de 12 y menor de 18 años, obteniendo su consentimiento por medio de seducción o cualquier tipo de engaño. Al estuprador se le sancionará con prisión de 3 a 6 años y multa de 200 a 400 unidades de medida y actualización. El acto sería tener cópula con una persona mayor de 12 años y menor de 18, obteniendo su consentimiento por medio de seducción o engaños. Este tipo penal hace más que nada referencia a señores adultos que quieren tener relaciones sexuales consensuadas con jovencitas. Y pues esto lo obtienen mediante promesas, por ejemplo, de comprarles cosas, darles un hogar, estudios, prometerle el mundo prácticamente. Los medios comisivos serían la seducción o cualquier tipo de engaño. La calidad del sujeto activo pues sería una persona adulta que seduzca o engaña a la menor. Y la calidad del sujeto pasivo pues sería el individuo de entre 12 y 18 años que consiente bajo engaño. La pena que comprende el delito de estupro sería de 3 a 6 años de prisión y multa de 200 a 400 unidades de medida y actualización. Capítulo 3. Violación. Tipo penal, artículo 218. Al que, por medio de la violencia física o moral, tenga cópula con una persona, sea cual fuere su sexo, se le aplicará de 10 a 20 años de prisión y multa de 400 a 650 unidades de medida y actualización. Se entiende por cópula la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo. Se equipara a la violación la introducción anal o vaginal de cualquier elemento distinto del miembro viril, como lo puede ser algún objeto. Esto mediante la violencia física o moral. Se sigue considerando violación aunque la cópula o la introducción anal o vaginal de cualquier elemento distinto al miembro viril
ocurra sin que medie violencia física o moral con una persona retrasada mental o menor de 12 años con quien no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, aunque hubiera dado su consentimiento, o bien con personas que no puedan oponer resistencia por enfermedad, pérdida de sentido, invalidez, sumisión química o cualquier otra causa. Entonces, el acto sería tener cópula con una persona sin su consentimiento. El medio comisivo sería la violencia física o moral. No nos pide calidad del sujeto activo, simplemente sería cualquier persona que emplee la violencia para consumar la cópula, y el sujeto pasivo sería el individuo que sufre la cópula forzada. Pero no nos pide ninguna característica específica. Punitivo. La pena que comprende la violación es de 10 a 20 años de prisión y multa de 400 a 650 unidades de medida y actualización. Capítulo 5. Incesto. Tipo penal, artículo 226. Se impondrán de 3 a 8 años de prisión a los ascendientes que tengan cópula con sus descendientes. Tratándose de incesto entre hermanos, se aplicará la misma pena al hermano que hubiera realizado las conductas que derivaron en la realización del incesto. El acto sería tener cópula con parientes consanguíneos de manera consensuada, por lo que la antijuridicidad en este delito no es directamente la afectación de la libertad sexual, sino que lo que este artículo trata de proteger es pues la moral pública, la sociedad o más que nada la genética en caso de que hubiese un hijo producto de esa relación. No hay medios comisivos específicos. La calidad del sujeto activo y del sujeto pasivo es que tienen que ser ascendientes y descendientes o hermanos. Y la pena sería de 3 a 8 años de prisión. Y con este delito terminamos el capítulo 12 sobre delitos sexuales para pasar al título 5, delitos contra el desarrollo y dignidad de las personas. Capítulo 1, exposición pública de pornografía, exhibiciones obscenas y violación a la intimidad y violación a la intimidad sexual. Artículo 167 ter. Comete el delito de violación a la intimidad sexual a quien por cualquier medio exponga, distribuya, difunda, exhiba, reproduzca, transmita, comercialice, oferte, publique, intercambie, comparta, videograve, audiograve, fotografíe, filme o elabore imágenes, audios o videos de contenido sexual, erótico o pornográfico de una persona reales o alterados, ya sea impreso, grabado o digital sin consentimiento de la víctima. Se le impondrán de 4 a 6 años de prisión y de 150 a 300 unidades de medida y actualización. El acto, en pocas palabras, sería capturar, reproducir o difundir imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento. Es antijurídico ya que la conducta es contraria al derecho a lesionar la privacidad y dignidad sexual de la víctima. Se puede considerar que los medios comisivos son la utilización de cualquier dispositivo o medio para llevar a cabo las acciones mencionadas. No nos piden ninguna calidad específica del sujeto activo ni pasivo. El sujeto activo puede ser cualquier persona que realice las conductas descritas en el tipo penal, y el sujeto pasivo la persona cuya intimidad sexual es vulnerada. Un claro ejemplo de este delito es cuando las personas se graban a sí mismas y a su pareja teniendo relaciones sexuales, esto sin avisar a su pareja y sin obtener su consentimiento de estar videograbando esos actos íntimos. Y después el sujeto activo va y empieza a difundir o a enseñar ese video a sus amigos, vulnerando así la intimidad sexual de su pareja. La pena para este delito es de 4 a 6 años de prisión y de 150 a 300 unidades de medida y actualización. Capítulo 2. De las personas menores de edad y quienes no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho. Tipo penal, artículo 168. Comete el delito de corrupción el que procure, facilite, induzca, fomente, propicie, promueva o favorezca por cualquier medio, incluidas las tecnologías de la información, las herramientas de comunicación digital personal, así como por medio de redes sociales, la corrupción de un menor de 18 años de edad, o quien no tuviere la capacidad para comprender el significado del hecho, mediante acciones u omisiones
tendientes o que concluyan en la realización de actos sexuales o conductas depravadas. A quien cometa este delito se le aplicará de 4 a 10 años de prisión y multa de 20 a 200 unidades de medida y actualización. Este artículo también nos habla sobre el consumo de narcóticos, bebidas embriagantes, sustancias tóxicas, sustancias inhalantes, drogas o cualquier tipo de sustancias tóxicas consumidas por un menor, pero solamente nos enfocaremos en la realización de actos sexuales o conductas depravadas. El acto, como lo dice el artículo, puede ser de acción o de omisión, pero la conducta típica o más común son acciones como obligar, inducir, facilitar, fomentar o promover que el sujeto pasivo participe en actividades perjudiciales de índoles sexuales o depravadas. Es antijurídico ya que la conducta es contraria al derecho al vulnerar el desarrollo integral y la dignidad de menores e incapaces. No pide ningún medio comisivo en específico, puede ser cualquier acción o omisión que conduzca a la realización de estos actos y también puede ser por cualquier medio incluyendo las tecnologías de la información, herramientas de comunicación digital personal como las redes sociales y muchas veces se da por medio de la seducción o cualquier tipo de engaño. Tampoco exige calidad del sujeto activo. El sujeto activo puede ser cualquier persona que realice las conductas descritas en el tipo penal, pero la calidad del sujeto pasivo sí debe ser un menor de 18 años o una persona que no tiene la capacidad para comprender el significado del hecho. La pena va de 4 a 10 años de prisión y multa de 20 a 200 unidades de medida y actualización. Tipo penal, artículo 169 bis 1. Comete el delito de utilización de imágenes y o voces de personas menores de edad o de personas que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho para la pornografía. Quien produzca, reproduzca y distribuya, posea, financie y supervise dicho material. El acto serían todas las acciones que involucren la producción, distribución, posesión o financiamiento de material pornográfico con participación de menores o incapaces. Antijuridicidad. La conducta es contraria a derecho al vulnerar la integridad y dignidad de menores e incapaces. No se establece ningún medio comisivo en específico, ya que puede ser de cualquier manera, ya sea en forma directa, informática, audiovisual, virtual o por cualquier otro medio en las que se manifiesten actividades de exhibicionismo corporal, sexuales o eróticas, explícitas o no, reales o simuladas. Tampoco se establece una calidad específica para el sujeto activo, ya que puede ser cualquier persona que realice las conductas descritas en el tipo penal. Sin embargo, sí exige calidad para el sujeto pasivo, ya que debe ser un menor de 18 años o una persona que no tiene la capacidad para comprender el significado del hecho. Las penas varían dependiendo de la acción que se realice. Quienes produzcan, reproduzcan y distribuyan dicho material, se les impondrá una pena de 4 a 7 años de prisión y multa de 1,000 a 2,000 unidades de medida y actualización. Quien posea dicho material se le impondrá la pena de 2 a 5 años de prisión y multa de 500 a 1,000 unidades de medida y actualización. Y a quien financie dicho material se le impondrá una pena de prisión de 4 a 9 años y multa de 1,500 a 2,000 unidades de medida y actualización. A partir de aquí se derivan el artículo 169A, que refiere a las relaciones sexuales remuneradas con menores, el artículo 169B, que habla sobre el aprovechamiento de la confianza o superioridad que tiene una persona sobre un menor para ejecutar actos sexuales, el artículo 169D y E, que establece el delito de turismo sexual. No profundizaré en ellos, pero en resumen estos artículos buscan salvaguardar la indemnidad y el libre desarrollo de la personalidad de los menores e incapaces. Capítulo 3. Lenocinio. Tipo penal, artículo 172. Al que obtenga habitual o reiteradamente un beneficio económico por los servicios sexuales de una persona mayor de edad, sin que estos constituyan trata de personas, se le sancionará con una pena de 2 a 6 años y multa de 500 a 700 unidades de medida y actualización. El acto sería obtener un beneficio económico por los servicios sexuales de una persona mayor de edad. El bien jurídico tutelado que protege es la dignidad y libertad sexual de las personas,
así como el orden público. No hay una calidad específica sobre el sujeto activo, ya que puede ser cualquier persona que realice las conductas descritas en el tipo penal. Sin embargo, el sujeto pasivo sería la sociedad en general, al verse afectada por las prácticas que atentan contra la moral y el orden público. No sería la persona que realiza los servicios sexuales, ya que a pesar de que estas prácticas sí le afectan su libertad sexual, está allí por voluntad propia. Se sanciona con una pena de 2 a 6 años de prisión y multa de 500 a 700 unidades de medida y actualización. Por mi parte ha sido todo. Si necesita que profundice más en algún artículo, ya sea en los derivados del 169 o en algún otro, por favor, dale like y comente. Gracias.